Hola, bienvenido a nuestro podcast Psicología, Personalidad y Sociedad. Mi nombre es Arturo Vargas y el tema de hoy es condiciones psicológicas especiales que pueden orientar a la comisión de delitos. Para iniciar con el tema de hoy vamos a definir qué es personalidad. Según Elisa Fernández en su artículo de Identidad y Personalidad, explica que la personalidad corresponde a un conjunto organizado de características psicológicas relativamente estables que permiten diferenciar a una persona de otra. Estas características abarcan la manera de pensar, sentir, actuar, relacionarse con el entorno. Aunque la personalidad mantiene cierta estabilidad durante la vida, no significa que sea rígida o inmutable. Se desarrolla mediante la interacción constante entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Algunas de las características de la personalidad son la estabilidad, ya que los patrones de comportamiento suelen mantenerse relativamente constantes a lo largo del tiempo. La coherencia conductual, es decir, las personas tienden a responder de forma semejante frente a situaciones similares. Y la función adaptativa, permite que cada individuo enfrente los desafíos cotidianos utilizando estrategias particulares para resolver conflictos, controlar emociones y establecer relaciones sociales. Nos llega la siguiente pregunta de un oyente. ¿Cuál es la diferencia entre personalidad y temperamento? El temperamento hace referencia a la base biológica del comportamiento. Se encuentra determinado principalmente por factores genéticos y neurobiológicos. Desde los primeros meses de vida es posible observar diferencias temperamentales entre los niños, como mayor impulsividad, mayor sensibilidad emocional o niveles distintos de actividad. Por otra parte, la personalidad se constituye progresivamente mediante la interacción entre el temperamento y las experiencias de vida, la educación familiar, la cultura, la escuela, los amigos y los acontecimientos significativos moldean la personalidad durante toda la vida. En otras palabras, el temperamento representa la base biológica, mientras que la personalidad constituye el resultado de esa base combinada con el aprendizaje y la socialización. Por otra parte, las manifestaciones de la personalidad en el desarrollo de las personas en la infancia comienzan a desarrollarse los primeros rasgos mediante la interacción con la familia. Durante la adolescencia ocurre uno de los procesos más importantes, la construcción de la identidad. En esta etapa los jóvenes buscan responderse algunas preguntas fundamentales como ¿quién soy? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Cuáles son mis valores? Esta búsqueda puede convertir a los adolescentes en una población especialmente vulnerable frente a los grupos sociales o comunidades digitales que prometen aceptación, reconocimiento o pertenencia. Nos comentan en redes sociales si podemos hablar sobre las principales teorías de la personalidad. Diversas teorías intentan explicar la personalidad. Las teorías psicodinámicas, representadas por Freud, destacan la influencia del inconsciente. Las teorías humanistas, como las propuestas por Roger y Maslow, enfatizan el crecimiento personal y la autorrealización. Las teorías conductuales consideran que la personalidad es producto del aprendizaje. Por otra parte, las teorías cognitivas sostienen que los pensamientos y las interpretaciones de la realidad determinan gran parte del comportamiento. Actualmente predomina una visión integradora que reconoce la interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Esto nos lleva también a hablar sobre la patología de la personalidad, la cual consiste en patrones persistentes e inflexibles de pensamiento, emociones y comportamiento que dificultan la adaptación de la persona y afectan su funcionamiento social, personal o laboral. A diferencia de los rasgos normales de la personalidad, que forman parte de la diversidad humana y permiten una adecuada adaptación, los patrones desadaptativos son rígidos y generan conflictos y producen un deterioro significativo. Es importante destacar que tener un trastorno de personalidad no significa que una persona sea delincuente, ya que la conducta delictiva depende de múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Los factores causales biológicos y psicológicos asociados a la personalidad y la psicopatología, entre ellos destacan regulación emocional, impulsividad, funciones ejecutivas, procesos cognitivos, experiencias traumáticas y aprendizaje social. La neurocriminología planea que alteraciones en ciertas funciones cerebrales pueden afectar la capacidad para controlar los impulsos, planificar conductas o regular emociones. Sin embargo, estas alteraciones no determinan automáticamente la conducta criminal. Más bien representan factores de vulnerabilidad
que interactúan en el ambiente y experiencias personales. Las distorsiones cognitivas también desempeñan un papel relevante. Estas consisten en interpretaciones erróneas de la realidad que justifican conductas agresivas, minimizan el daño ocasionado y responsabilizan a las víctimas. Otro oyente nos consulta sobre los factores causales de la personalidad asociados al contexto de la persona. La personalidad se desarrolla mediante la interacción entre factores biológicos y el entorno, la familia, la educación, las experiencias de vida y el contexto social. Influyen en la formación de valores, habilidades emocionales y formas de relacionarse con los demás. Asimismo, los contextos digitales y culturales, como las redes sociales y comunidades en línea, pueden fortalecer creencias, actitudes e incluso distorsiones cognitivas que afectan la conducta, especialmente durante la adolescencia o una adultez temprana. Y en cuanto a los trastornos de personalidad asociados al comportamiento delictivo, entre los trastornos de personalidad más estudiados en el ámbito criminológico destaca el trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado por el incumplimiento de normas, la impulsividad, la falta de empatía y el escaso remordimiento. También se analizan los rasgos psicopáticos, como la manipulación, el egocentrismo y la frialdad emocional. Aunque estas características pueden aumentar el riesgo de conductas delictivas, no todas las personas que presentan estos trastornos o rasgos cometen delitos, ya que la conducta criminal depende de múltiples factores personales, sociales y ambientales. Para concluir, nos hacen una última pregunta de qué es la manósfera y su riesgo social. La manósfera es un conjunto de comunidades y espacios en Internet donde algunos grupos promueven una visión de superioridad masculina, rechazo al feminismo y discursos de odio. La exposición constante a estos contenidos puede influir en la identidad, reforzar creencias erróneas y normalizar actitudes de hostilidad o violencia hacia las mujeres. Por ello se considera un riesgo psicosocial, especialmente para los jóvenes que ya pueden favorecer la radicalización y las conductas antisociales si se combinan con otros factores de vulnerabilidad. Muchas gracias. Esto fue Psicología, Personalidad y Sociedad. Arturo Vargas se despide. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana.